con el permiso de Ray. ¿Verdad? Ella me concedió el privilegio de presentar su libro a cuatro manos, con Amar y no vivir en Paraguay, un relato personal de una historia nacional, que es Ángel de Falla y Pedro Contreras. Yo no llegué a conocerle infelizmente a don Epifanio en las Fleitas, pero sí a sus descendientes. A la primera persona que conocí fue una alumna en la Facultad de Filosofía, en la rama de periodismo, que era la hija de uno de tus hermanos, una uruguaya, Ana Laura Méndez. Sí, es la hija de Bernardino. Después, en la década de los 90, le conocí a Bernardino, después a José. Allá en el fondo, José, me tendré que dar un disco de tu papá que se me rayó todo de tanto escuchar. Sí, después le conocí a Maricruz y finalmente a Teresa y a Bernardino, que están aquí. Bueno, la nacionalidad se hereda, la ciudadanía se ejerce, mas aunque no siempre es posible habitar la tierra donde nacimos por razones ajenas a nuestra propia voluntad, la patria puede sentirse en un puñado de tierra. Déjase vivir, déjase maer, diría Teodoro S. Mongelos antes de partir a su definitivo exilio. En el sol que germina bajo las raíces, en las siestas morenas que se adormecen en las cálidas hamacas y en el lento trapiche que evoca las penurias de un pueblo exprimido y explotado, mientras la sangre del noble Tacuarembó va regando de esperanza nuestro suelo cuarteado por el dolor y el infortunio. Amar y no vivir en Paraguay, un relato personal, una historia nacional, aclara que es un relato ficcionado, y yo diría no tanto, basado en la conferencia dictada por Teresa Méndez Fari en su universidad, la de San Anselmo Colegio. No puedo pronunciar en inglés. Es una universidad, porque colegio es secundaria y college es universidad. Disculpe mi ignorancia. Quería pedir ayuda al profesor Nelson, pero ya fue muy tarde. El 19 de noviembre de 2003 y contado por Pedro Contreras Cuba. Es un libro imprescindible para conocer el dolor de los entrañamientos obligados por un régimen, el del dictador Alfredo Stroessner, que no admitía el disenso, no toleraba la intelectualidad con autonomía y repudiaba la crítica como herramienta de transformación social. Pero el Texagaú encuentra consuelo en el amor, la nostalgia se alimenta del recuerdo y la memoria se hace carne para sobrevivir a la angustia de una forzosa distancia. No se rompen los vínculos con el pasado porque, como ella misma dice, no hay exilio que mate el amor a la tierra. Era su forma de volver sin estar de regreso. Diría más de mi parte, en el destierro las voces de extramuros se transformaban en la luz que señalaba el camino irremediable de la libertad, también para aquellos que padecían el exilio interior al que tanto aludía Roa. Teresa colgaba del cuello el delito, entre comillas, de ser hija del emblemático dirigente del Partido Nacional Republicano Epifanio Méndez Fleitas, el fantasma que incitaba el sueño del dictador, figura imprescindible para entender la matriz ideológica y los fundamentos programáticos de la asociación política fundada por el general Bernardino Caballero y los viejos héroes de la Guerra Grande, con el sueño de reconstruir la patria vieja de don Carlos Antonio López. Debo lamentar con profunda sinceridad que Epifanio es una figura poco recordada y menos estudiada dentro de la Asociación Nacional Republicana, como si una miasma residual de la dictadura maldita que apostrofó su nombre siguiera inficionando nuestra sociedad. Pero ya vendrán otras generaciones que le harán justicia. Mientras llegue ese momento de final redención, algunos seguiremos siendo la voz que clama en el desierto.
En la década de los 70, el cielo del continente americano empieza a cubrirse de oscuros nubarrones, sumándose a la tragedia que ya padecía el Paraguay desde el 4 de mayo de 1954. La democracia agoniza en Chile, Uruguay y Argentina, sucumbe bajo las botas y empieza una carnicería humana donde desaparecen los derechos. La libertad es un sueño roto y la justicia es un cadáver que deambula dentro de los libros de derecho. Y la familia de Teresa vive sus repetidos destierros, donde ropas y libros son sus únicas pertenencias. La Operación Cóndor clava sus garras sobre la resistencia ciudadana y multiplica las cruces y las desapariciones en la región. Sin embargo, en medio de ese escenario aterrador, Teresa entendió, igual que don Augusto Roabastos, que un desterrado no es un muerto civil, es un ciudadano que espera la restitución de su derecho fundamental de nacionalidad, de vivir y trabajar en su propio país, no por indulto, conmutación o prescripción, sino por la decisión de los hechos naturales de una sociedad que no cura de su soberanía y de su libertad. Esta obra conmovedora respira el dolor del exilio sin que se convierta en odio ni en resignación. Fue al contrario el factor que movilizó el trabajo intelectual de Teresa Méndez Fay para que la literatura paraguaya dejara de ser tratada como la gran incógnita de América. Nuestra autora entendió que la memoria es la clave vital para sostener nuestra identidad. Por eso inició su monumental trabajo. No digo ciclópeo, porque Cíclope tenía un solo ojo, y Teresa tiene tres, porque también mira con el corazón. Este trabajo gigantesco, repito, rompe el aislamiento de nuestra isla rodeada de tierra para insertarnos en el universo cultural de las letras americanas. Las proféticas palabras de Rafael Alberti en el prólogo del libro Días Rotulados de Elio Romero no pudieron cumplirse con todos nuestros exiliados. Epifanio murió en el destierro, también Eric Campos Cervera, José Asunción Flores, Carlos Lara Varello, Agustín Goiburu, entre muchos otros. Teresa sí pudo. Y mientras que penando, sin luz va el enemigo, la libertad contigo regresa cantando. Y así fue. Muchas gracias. Increíble. Como apenas estamos empezando y yo ya estoy muy emocionada, pero voy a tratar de continuar el día. Entonces, les agradezco muchísimo y voy a aprovechar ya los agradecimientos, van a continuar probablemente, pero esta presentación que me hiciste me llena de alegría y va profundamente al corazón, porque sé que leíste el libro. Hay cosas que no podrías haber dicho si no lo hubieras leído. También agradezco, ya que estamos en el agradecimiento, agradezco a todos los que han hecho esto posible. Mi hermana Maricruz, Mónica, todo el equipo que ayudó en primer lugar a abrir. Estamos en día feriado y estamos en un edificio público, así que es inmenso. Y solamente puedo decir muchísimas gracias a todos. Bueno, vamos a intentar seguir con el programa, porque realmente yo debo tomar una distancia. Aclaro que esta es mi tercera presentación a Teresa. Creo que la primera fue cuando hiciste el libro, la moderación, presentaste tu libro sobre Paraguay, novela y exilio, hace bastante. Después también otra vez en la UNIBE, en donde presentaste tus libros de calor. Y ahora esta, y bueno, lo que voy a tratar es de tomar la distancia, porque ese libro a mí también, lógicamente, nos toca a todos en cierta parte. Entonces voy a tratar de como mirar una película, ¿no? Así como pudo hacer Pedro, porque acá tenemos el coautor. Entonces yo voy a tratar de hacer una serie de preguntas, 3 más o menos a cada uno, para que después pasar el micrófono al público. ¿Pedro no va a hablar? Claro que sí, a eso voy. Bueno, entonces justamente primero es a Pedro. Yo quiero presentarle a Pedro, porque ustedes dirán quién es él. Pedro Contreras Cuba, el coautor de este libro,
Y quiero presentar un poquito su... Por acá está, ¿no? Al final, sí. Acá, ya la encontré. Pedro Contreras, ¿quién es él? Además de ser un gran amigo sanpedrano, que para nosotros es muy importante. Pedro Contreras Cuba nació en San Pedro del Paraná, Itapúa, Paraguay. Oficial retirado de la Policía Nacional, sirvió durante 30 años con vocación de liderazgo y compromiso comunitario. Es economista por la Universidad Nacional de Asunción, máster en Planificación Económica y Social por la Universidad de Gales, Reino Unido, y egresado de la Academia Nacional del FBI Estados Unidos de América. Autor tiene varios, de La Carreta del Avión, Epifanio, Alma y Lucha, Epifanio Fredes, Un amor que hizo patria en Paraguay, Niña Negreta, Paraguay, Nuestro país, Paraguay, Nuestra forma de ser hoy. Además de varios libros de cuentos, centra su obra en la memoria histórica y la identidad cultural del Paraguay. Impulsa además iniciativas culturales como la página Mitos de mi Pueblo y el proyecto musical Alma Guaraní Oficial, dedicados a preservar y difundir el patrimonio cultural paraguayo. Y últimamente es el impulsor del Museo Epifanio Méndez Fleitas, que se está construyendo, que se está diseñando en San Solano, el lugar donde nació mi padre. Entonces, la primera pregunta, porque realmente, ¿cómo fue que nace este libro? Porque vos sos quien le propone a Teresa esto después de seguir las huellas de mi padre, de Epifanio, porque la mayor parte de los libros tienen que ver con Epifanio. ¿Cómo fue tu acercamiento y cómo nace esta propuesta a Teresa? Sí. También quiero agradecerle al señor director general, al staff de esta institución tan importante, a todos los invitados que están acá y el apoyo logístico también, por supuesto, ¿verdad?, para que esta reunión sea amena, a los músicos que después nos van a deleitar con temas folclóricas paraguayas, la mejor música del mundo, se dice. Bueno, respondiendo a Teresa, un poco corto no me voy a hacer. Al terminar la carrera, después de mucho tiempo de haberme retirado, siempre tenía la idea de escribir un poco sobre lo que fue mi vida, pero transcurrieron algún tiempo. Entonces, en esa oportunidad de la presentación del libro en la Academia Nacional de Policía, pedí 2 temas musicales. San Pedro del Paraná, que es un himno para todos los sanpedranos, ¿verdad?, una composición de don Epifanio Méndez Fleitas, y el otro himno hoy en día para toda la República del Paraguay, para los docentes, ¿verdad?, que es Xembo de Jarepe. Bueno, a partir de ahí comienza mi curiosidad, porque siempre escuchamos, por lo menos en mi caso, ¿verdad?, cuando era niño escuchaba el nombre de don Epifanio. Incluso mi madre cantando, ¿verdad?, su canción, el himno que le dije yo, ¿verdad?, en la versión española, no sé de dónde conseguí eso, pero era la versión de don Augusto Rabasco, la traducción. Entonces siempre me llamó la curiosidad, esta persona, ¿verdad?, todo el mundo hablaba tan bien de él, ¿verdad?, en esa época, yo era niño, pero después vino, terminó, ni la música ni nada. Prohibido, man. Pasa que yo había sido que estudié en el colegio de policía a la edad de 18 años, vine, ¿verdad? Y era ese edificio, después yo indagué, después de toda esta iniciativa, ¿verdad?, de escribir el libro, había sido que ese edificio del Mariscal López San Martín, seguramente muchos recuerdan todavía,
donde estaba asentado el colegio de policía. Fue reabierto por él, porque don Epifanio fue nombrado jefe de policía de la capital, siendo muy joven, a los 32 años. Y allí estuvo en el año del año 1949 al 52. Y en esos 3 años hizo una revolución en la institución policial. Voy a citar solamente tres cosas que él hizo aquí. La reapertura del colegio de policía, escuela entonces, ¿verdad?, que estaba cerrada por la inestabilidad política de la época. Él asumió en el 49 y en el 50 ya estaba funcionando la escuela de policía, la nueva escuela de policía, en su local propio, ¿verdad?, gestión de don Epifanio Méndez Freitas. La otra cosa que también vemos hoy, hasta hoy, ¿verdad?, hoy es Hospital de Policía. Rigoberto Caballero es el nombre. Y ese hospital había sido que fue también construido en esa época por don Epifanio Méndez Freitas. Imagínense lo que era, ¿verdad? En ese entonces era el edificio más bonito de Asunción y el más alto. Todo es gestión de él, no había presupuesto, obviamente. Entonces, eso es lo que a mí me motivó. Y el tercero, por supuesto que la banda de músicos, sabemos que tiene una tradición, viene de años, ¿verdad? Un semillero de tantos grandes músicos que tenemos hoy, creadores, ¿verdad?, que hoy escuchamos sus canciones. No tenía casa propia, tampoco tenía tantos instrumentos como en esa época, ¿verdad? Entonces él lo primero que hizo fue darle casa propia y instrumentos, ¿verdad? Comprar instrumentos de primera línea en ese entonces, ¿verdad? Entonces son 3 aspectos. Si vamos a citar otras cosas mucho más, vamos a estar acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice entonces yo? Dije, puta, yo estuve acá, pero tengo que ser grato a este momento. Y lo que escucho en mi pueblo, por supuesto, todo el mundo hablando de él, ¿verdad? De grandeza de este señor. Entonces, los sanpedranos como sanpedranos, yo voy a encabezar un proyecto de museo que lleve su nombre, homenajeando a don Epifanio, donde las generaciones presentes y futuras puedan encontrar cuál fue la vida de este hombre y el legado, ¿verdad? El legado tanto literario, porque fue un gran escritor, don Epifanio, el legado poético, también fue un gran poeta, ¿verdad? Y su legado musical. Sus ideas, sus pensamientos políticos. Un hombre extremadamente democrático, colorado y bueno, ¿qué más le podemos decir? Un ser humano excepcional, porque las personas que hablan de él, ¿verdad?, que le ayudó en algún momento, son muchos. Y eso seguramente amerita otro libro, ¿verdad? Entonces, si puedo responder, ese fue el contacto primero con usted, segundo con Papucho y luego con Teresa. A Teresa le llegó un libro mío, ¿verdad? El primer libro, que tenía 50, solamente 50 páginas. Era un librito también. De la carreta del avión. Bueno, y eso ella me llamó, cayó en sus manos, se llama Epifanio, Alma y Lucha. Y lloró, él mucho lloró, llorando, me dijo que te haga quita, me hace recordar de esa época que él estuvo acá, en casa, y luego se fue a otro lado. Ese ya fue el último exilio de Yoá, ¿verdad? Como se dice. Y entonces, así nace esta iniciativa del libro, que ella después va ampliando, ¿verdad?
Muchas gracias, Teresa. Antes de pasarle a Teresa, ustedes saben que la escritura de Pedro es sumamente poética. Es hermosísima la escritura, y muy sintética, y yo creo que increíblemente ha sido un escritor en serio, ¿eh? Y además tuvimos esta dupla, porque realmente el acercarse a Teresa, que Teresa le llega así, yo creo que habla de la humildad de ambos, ¿no? Que no siempre pasan estas cosas, ¿no? Entonces, ahora Teresa, yo quiero agregar algo porque la conexión, por ejemplo, cómo nos conectamos. Yo no lo conocía a Pedro, pero un día apareció en Amazon el libro que le dedicó a mi padre, Epifanio Méndez, Alma y Vida. Y me puse en comunicación, leí ese libro, y bueno, me emocionó muchísimo, porque no era un relato novelado, era una biografía novelada, era una ficción, no ficción, era recobrar momentos de la vida con datos de la vida de Méndez Freitas y darle una narrativa muy poética. Entonces me encantó su estilo realmente. Y me puse en comunicación con él, y entonces le dije que faltaban cosas, que había algunas cosas diferentes, yo qué sé. Entonces él me dijo, bueno, vamos a corregir. La ventaja de Amazon es que uno puede pasar unas cosas y también ilustraciones. Yo le dije a él, porque a mí me encanta ilustrar los libros, le dije, un libro es mucho más atractivo si tiene ilustraciones. Entonces, el librito chiquito de 50 páginas pasó a ¿cuántas páginas? ¿Cuántas páginas tiene tu libro ahora? Más de 100 libros. Más de 100, como 150 tiene. Y varias fotografías, ilustraciones. Y también ahí es donde lo conocí a él, porque me di cuenta, él mismo me pidió cualquier cosa, cualquier error o cosas diferentes, avísame. Y bueno, le empezamos a meter el trabajo y salió la segunda edición. Y después me manda otro librito y me dice, a ver, era, ¿cómo se titula? Epifanio y Fredes. Fredes es mi nombre. un amor que hizo patria en Paraguay. Un amor que hizo patria en Paraguay. Cortito el libro, con, no sé, 40, 50 páginas. Hermoso el libro, muy poético. Y entonces ahí estamos. Seguimos corrigiendo, ¿verdad? Agregando cosas, y probablemente yo le prometí a Pedro que cuando se publique la tercera, cuarta versión de este libro y esté todo, yo se lo voy a presentar en San Pedro del Paraná, ¿verdad? Te lo dice, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nació este libro? En octubre del año pasado, Pedro, y también me había dicho antes Lita Pérez Cáceres y a muchas otras personas antes, Tracy Lewis, que falleció, un amigo muy querido, estábamos en una conferencia en Puerto Rico y me dice, Teresa, ahora tenés que sacar lo tuyo. O sea, muchos dedicarse a la literatura paraguaya, pero falta lo tuyo, hay que sacar tu cosa. Bueno, siempre digo lo mismo. Bueno, ahora tengo este proyecto. En este momento tengo el proyecto de la 5ª edición del diccionario. Cuando salga esa 5ª edición del diccionario, en un par de años, no te preocupes, Alejandro, no todavía, no el año que viene, el año, en un par de años, digamos. Entonces, bueno, me voy a dedicar. Pero que yo ya tengo 81 años. Entonces, bueno, tengo que empezar en algún momento. Entonces, Pedro me dice, ¿y cuándo vas a hacer lo tuyo? Y entonces yo le digo a Pedro, en algún momento, yo tengo una conferencia magistral que sigue el derrotero de mi vida a partir de los 50 hasta el 2003, que di la conferencia. Yo tengo eso, lo di como una conferencia magistral de 1 hora. Hice un bosquejo muy
detallado, está incluido en la parte de apéndices. Mi bosquejo original está en este libro, en los apéndices. Lo di en inglés, entonces aquí está la traducción al español de ese bosquejo. Y él leyó, él me dijo, ¿me puedes mandar el bosquejo? Y le dije, sí te mando, pero está en inglés. En algún momento yo lo voy esto va a convertirse en un libro en castellano, en español. Bueno, no me acuerdo la fecha exacta, pero fue en octubre. Yo le mandé bueno, no me acuerdo exactamente, pero lo puedo averiguar, porque yo no elimino nada de mi WhatsApp, está todo ahí. Entonces, le mando mi bosquejo, estaba en Word. Al día siguiente, él me mandó la traducción al castellano. Todo preparado como para pasarlo a Amazon. Me dice, aquí está ese bosquejo y lo puedes agregar lo que quieras, pero está todo ya formateado y todo. Y entonces le digo, bueno, en algún momento lo voy a hacer, pero no todavía. Y vi, el bosquejo estaba perfecto, el bosquejo. Traducción, no era mi bosquejo, pero traducción. Entonces pasó el tiempo y después pasó la... voy a apagar. Disculpen, no apagué. Y lo voy a apagar ahora. Entonces, pasó el tiempo, vino el gran festival dedicado a Méndez Freitas en San Pedro, y por ahí por febrero, así, el 10 de febrero, porque era el cumpleaños de mi hermano Prudencio, me llega un correo electrónico de él. Me dice, Teresa, para que lo mires nada más, miralo a ver qué te parece. ¿Saben lo que era? Prácticamente todo, no estaba completo, pero este libro. Y lo recibí y lo leí. Él estaba jugando sus juegos en la televisión, estos juegos que estaba jugando Rey. Bueno, y bueno, me emocionó tanto, me tocó las fibras más profundas. ¿Por qué? Porque me llevó directamente al 19 de noviembre de 2003. Sus palabras, porque claro, era mi bosquejo, siguió la estructura de mi bosquejo totalmente, pero él como narrador en tercera persona se situó en el momento, se situó en el público, como si fuera uno de ustedes hoy. Se situó en el público que yo tuve ahí y empezó a visualizar y a devolver digamos, un narrador omnisciente que leía y sentía las reacciones, no solamente mías, también del público. Eso está transmitido en este libro. Este es un libro muy narrado de manera muy poética y dramatizado con la autenticidad que realmente muy poco lo logró Pedro. Esa escritura, ese estilo, esa forma de comunicarse de manera realmente sencilla, porque es un libro fácil de seguir, fácil de leer, didáctico en muchos sentidos. Y los vistazos que yo di por décadas, yo dividí mi libro en la década del 50. ¿Por qué? Por 50, porque ahí empieza nuestro exilio. En el 56, nosotros, enero, salimos de acá. Ahí empieza el exilio de mi padre, desde el 56. Tenía 38 años cuando él fue a Uruguay. Bueno, primero a Brasil, después a Uruguay. Esa forma de narrar, yo que leo lentamente, lo leí rápido, en 2 horas, en menos de 2 horas creo que terminé.
su libro, tendría como 50 páginas, ahora tiene 98, o sea, se agrandó un poquito. ¿Y qué pasó? Que me emocionó tanto que empecé a llorar. Y Rey se asustó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, nada, que estoy muy emocionada. Esto es auténtico. Él tradujo la autenticidad del 19 de noviembre del 2003. Y eso es grande. Y a mí me tocó, y yo dije, esto está espectacular. Y acepté, si no, no hubiera aceptado que esto se convirtiera en libro. Porque él tradujo a Teresa Méndez Feix, como ella sintió y como aparentemente sintió el público también. Un estudiante mío que estuvo presente, que ahora es profesor también de una universidad en... ¿dónde está? Creo que está al sur de Massachusetts. En Rhode Island. Está en comunicación conmigo y leyó este libro. Y me dijo, yo estuve, dice, pero qué bien está. Me hizo recordar a mí también aquel momento. Entonces, no fui solamente yo la que me reconocí ahí. Él también, y es, claro, estudiante mío, tiene como 40 años menos que yo. Increíble. O sea, pasó esta experiencia de coautoría. Es muy extraña, porque es una coautoría casi única. No. Hay una comunidad total aquí en este libro. Hay un dúo perfecto. Y ¿saben una cosa? Yo no lo conocía a él personalmente. ¿Saben cuándo conocí a Pedro? Ahora, cuando viene en este viaje. Yo no lo conocía, no, nos conocíamos por WhatsApp, nos conocíamos por los libros, de corregir esto y lo otro, pero no lo conocía personalmente. Increíble. ¿Y saben otra cosa? Cuando nosotros salimos de Paraguay a principios de enero del 56, Pedro no había nacido. Él nació como 1 o 2 semanas después. ¿Cuánto es su cumpleaños? Un día después, no. Sí, el 17, el 18. 18. El 18, bueno, nosotros salimos como el 7 y el 8. Así que días después de que nosotros salimos, entonces él nunca conoció a mi padre, nunca. Sin embargo, es una de las personas que más conoce a mi padre ahora. Estoy increíblemente emocionada y realmente agradezco mucho lo que hizo con mi bosquejo. Si ustedes quieren leer el bosquejo original, está en el libro. Son 10 páginas, creo que son 10 páginas. Y la estructura del libro es la estructura del bosquejo. No hay ficción aquí. La ficción está en la parte emocional, de reacción, pero ficción no hay. Todo lo que está aquí es verdad, sucedió y es mi relato personal. Pero mi relato personal, por eso el subtítulo, es parte de una historia familiar, un relato familiar, pero es parte más grande de una historia nacional, relato nacional. Entonces, este es un libro en contrapunto vital entre lo mío, mi padre, mi madre, mi familia y mi país. Entonces, digamos, lo que quería decir es agregar lo que Pedro no dijo, tal vez por humildad, pero que él se ha demostrado como ustedes cuando lean el libro se van a dar cuenta, o sea, no es cuestión de que yo lo diga, ustedes lo van a ver, un lenguaje muy poético y muy intenso. Gracias. Bien, estamos hablando de una época de oro para nuestro pueblo. Hoy ciudad, San Pedro del Paraná. Y yo voy, siempre fui, siempre estuve allí con mi gente. Mis padres ya no están hoy, mi madre vivió mucho tiempo y me enseñó a amar mi raíz, que es San Pedro del Paraná y mi gente.
Y me da tanta pena hoy cuando voy y nadie conoce a don Epifanio Méndez Freitas. Yo sí conocí cuando era niño y hoy que conozco mucho más, considero que es mi obligación como ciudadano paraguayo, ¿verdad?, llevar el mensaje de este gran hombre. Para nosotros es el más ilustre sanpedrano, y llevar a las generaciones nuevas. No conocen, pero tienen que conocer. Por eso ese proyecto del museo allá, que ellos sepan lo que fue don Epifanio Méndez Freitas. Hoy por hoy ya no se escucha músicas paraguayas, como ustedes saben, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Vamos a culpar a ellos? No, nosotros somos los culpables por no inculcarle a ellos, por no enseñarles, por no mostrarles. Tenemos tanta riqueza cultural nosotros en San Pedro del Paraná. No somos una población nueva, venimos de hace poco, ¿verdad? Ayer cumplimos 237 años de vida, de fundación, ¿verdad?, ya el tiempo de la colonia. Y ahí participó, por ejemplo, hubo un cacique, ¿verdad?, que era el dueño de las tierras allí, ¿verdad?, que se llama Cacique Boví. Y hay muchos rastros de él, ¿verdad?, en la zona. Hay lugares, hay nombres, hay arroyos que llevan su nombre. Pero nadie escuchó nunca sobre eso, ¿verdad? Y tal es así que ahí al lado nomás tenemos General Artigas, ¿verdad? No sé si hay algún artigueño por acá. Pero bueno, aquí estamos hablando de cultura, de identidad. Y ahí pusieron, en General Artigas pusieron un cartel que dice Cangó Boví. Pero pasa que yo nunca escuché, cuando era niño ni después, ¿verdad?, que General Artigas era Cangó Boví. Sí escuché Cangó. La gente mayor decía Cangó. Y nosotros, Boví, San Pedro del Paraná. Pero hoy ya nadie conoce. Entonces de ahí la necesidad, respondiendo a tu pregunta, ¿verdad?, de transmitir estos mensajes de ella, de Teresa, ¿verdad?, como una hija, la hija mayor nada más y nada menos que de don Epifanio, ¿verdad?, y que le ayudó también a tipear algunos papeles, documentos, libros, ¿verdad?, antes de que un americano vaya a rescatarle de su primer exilio, ¿verdad?, Uruguay. Entonces considero que esa charla de ella es muy importante para que cada uno de nosotros podamos apreciar, porque todo el mundo nos pregunta ¿cómo? Porque don Epifanio se fue muy joven, ¿verdad?, y la familia eran todos chiquitos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo pasaron la familia, ¿verdad?, alejados de su padre? Y bueno, y ahí ustedes van a encontrar la respuesta, ¿verdad?, en un lenguaje sencillo, recurriendo a los recursos literarios. Entonces, acercarle a la gente, ¿verdad? Se habla en primera persona allí, ¿verdad? Entonces, es muy cercano el diálogo, ¿verdad?, que se mantiene a través del libro y el lector. Así que yo espero que a través de estos libros podamos conocer la historia de Paraguay, porque acá también no solamente la historia familiar, sino la historia de ese momento álgido de la política paraguaya, ¿verdad?, que le tocó vivir a un gran hombre como fue don Epifanio, y que por sus ideas sufrió un castigo inimaginable, ¿verdad?, lo que es un exilio eterno. Nunca pudo regresar a su país. Esa es la idea, para que todos los paraguayos podamos conocer la historia, los sanpedranos, la historia de nuestro pueblo, y por eso, para eso, amar, tener esperanza
Y bueno, esa es la idea detrás de este libro, de este emprendimiento. Quisiera preguntarte, él dice que, con razón, que a Epifanio todavía no se le ha reivindicado. ¿Vos te sentís reconocida? ¿Vos pensás que vos, como escritora, como persona que ha trabajado tanto, no solamente en la literatura paraguaya, también ensayos, investigaciones, porque estos son productos, pero todo lo que hay detrás, ¿vos te sentís que te sentís reconocida? Bueno, hay diversas maneras de interpretar esa pregunta, pero para mí reconocimiento es esto. Aquí tengo un montón de gente y estoy muy feliz, muy feliz. Esto realmente, este tipo de reconocimiento me emociona. He tenido de los otros tipos de reconocimientos. Tengo mi libro Paraguay Novela y Exilio ganó el primer premio de los libros publicados en 1985 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, de LASA, de la Latin American Studies Association. Y eso es un gran reconocimiento. En 1990, ¿ven la tapa? En 1990 yo fui elegida la mejor profesora del año del capítulo de mi universidad, de la American Association of University Professors, Asociación Americana de Profesores Universitarios. Eso es grande. Y eso está también aquí, esos son reconocimientos. En este país también me he sentido reconocida. Con anterioridad al 2003, porque esta es una charla que yo di en 2003. Con posterioridad al 2003 he recibido un montón de reconocimientos y diplomas bueno, aquí tengo uno puesto, me lo acaban de dar, de escritoras paraguayas asociadas. Del año pasado. Bueno, esto es del año pasado, pero recuerden que esto es una conferencia del año 2003, Entonces, hasta el 2003 están mencionados aquí. El asunto es que mi currículum vitae está en mi página web, cualquiera lo puede ver, tiene 19 páginas. Tengo un montón de reconocimientos, un montón de distinciones y los agradezco a todos. Pero nunca me importaron. Yo no hago las cosas porque me van a reconocer. Hago las cosas porque quiero hacer. Y en este caso, mi misión es, y ya se lo he declarado públicamente, me han llamado embajadora de la literatura paraguaya, me han llamado misionera de la literatura paraguaya. Eso es lo que yo hago desde 1972, mucho de lo que escribo, mucho de lo que publico, más de 50 años dedicados a la literatura paraguaya. Y realmente, muchas gracias, y realmente creo que eso es lo que va a quedar, eso es lo que queda. Premios, distinciones, son importantísimas para mi ego, por supuesto, que me gusta, agradezco y me encanta. Pero mucho de lo que hago es quizás para la memoria, es importante, para recordar, para reivindicar el nombre de mi padre, porque mi padre no ha sido reconocido como se merece. Entonces, eso es una de las cosas que quiero que quede dicho acá. Sin embargo, la vida le da a uno cosas, cuando dice la vida te da limones, hacer limonada, ¿no? Así que a mí me tocó cierta vida, cierta familia, y creo que he hecho y sigo haciendo y seguiré haciendo
lo que puedo hacer y sé que sé hacer bien. Yo sé que escribo bien, yo sé que soy muy buena profesora, yo sé que soy muy buena crítica, ensayista, me han reconocido, tengo pruebas en papel. Está en mi currículum vitae, ¿lo quieren ver? Vayan a www.tmfaith.com, mi página web. En la primera página dice currículum vitae completo académico y después dice algo así como currículum vitae abreviado, una cosa así. Está todo en inglés y en español. Pero lo que me interesa, lo que quiero es, creo que lo estoy logrando poco a poco, que nuestra literatura salga al exterior, que se conozca. Ese fue el objetivo de mis primeras antologías. Un libro antológico que contiene 50 autores o 100 poetas viaja más fácilmente, sale del país más fácilmente que 50 o 100 libros. También a través de la radio, con mis programas de cuentos de mi tierra colorada, que ahora está en 10 tomos, 100 autores, 100 libros, ahí están en YouTube, ilustrados, viaja por todo el mundo porque hay que tener wifi y tienen acceso en este momento a casi 200 YouTubes de narrativa breve, cuentos y relatos de Paraguay. Y esos están 2 veces por semana en radios que tienen alcance de muchos lugares, en panoramas de noticias de La Voz Latina de Buenos Aires, todos los viernes un cuento y, no, mejor dicho, un autor, porque a veces el rincón literario tiene más de un cuento. Y también en Radio Tribuna de Nueva York, todos los domingos, con eco, digamos, en Nueva York se repite otra vez, creo que ahora lo hacen los jueves, se repite 2 veces el mismo programa. Entonces, y la Radio Tribuna de Nueva York tiene alcance mundial. Un día Francisca Segovia me dijo que como, no sé, 160 transmisiones a distintas partes de Europa, de Asia, de Canadá, de toda América. Así que se está escuchando literatura paraguaya a través del rincón literario de mi tierra colorada en varias partes del mundo, 2 veces por semana. Desde el 2010, ¿cuándo fue? FIFA, ¿cuándo empezó? 2000. Y hace como 7 años. 2000. En la pandemia, ¿no? 2019 empezó. Por ahí. 2019 empezó. Sí. Entonces, en fin, me perdí. ¿Qué fue que estaba diciendo? De todas maneras, cuestión de sentirse reconocida. Bueno, me siento reconocida y me siento contenta con lo que hago. Eso no significa que no me sentiría más reconocida si me siguen reconociendo. Muy bien, entonces, muy bien. ¡Grande, Teresa! Esta conferencia magistral que yo di y que es lo que estamos presentando hoy en forma ficcionada, el relato. Yo les voy a leer cómo terminé la conferencia, porque esto es mi bosquejo. No leo de la parte ficción, leo de la parte documental. Mi epílogo fue así, en St. Anson College. Recuerden, yo estoy con un público de unos 200 personas, estudiantes de la universidad, profesores, colegas míos, varios monjes del monasterio, que son también profesores. Y tuve que dar un capítulo inicial para darles idea de dónde vengo, dónde está Paraguay, qué es Paraguay. Entonces, una especie de lección de geografía, historia y política al principio. Y al final, para terminar,
les dije, al repasar los acontecimientos de mi vida, de mi familia y de mi país, siento que tanto lo bueno como lo malo han tenido un desenlace positivo. Si mi padre no hubiera sido exiliado a Uruguay, mi destino habría seguido un rumbo distinto. No habría llegado a los Estados Unidos como estudiante de intercambio, no habría conocido a Ray, ni cursado estudios en la Universidad de Michigan, ni escrito una tesis sobre literatura paraguaya, ni enseñado en St. Anselm College, y quizás no estaría hoy aquí dando testimonio de cómo la dictadura modeló nuestras vidas y nuestra memoria. Y, como dice el refrán, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. En el caso de mi padre, esa gran mujer fue mi madre, quien hoy está aquí y recientemente cumplió 80 años. Mi madre estaba en primera fila el día, mamá vivió mitad del año conmigo y mitad del año venía para Paraguay después de la muerte de mi padre. Y el 19 de noviembre del 2003, hacía un mes que mi mamá había cumplido 80 años. Yo tengo ahora 81 años. Y mamá estaba presente. Y Pedro, que no sabía que mi madre estaba en primera fila, que no sabía un montón de cosas, la visualizó, está aquí en su narración. Yo no dije acá que ella estaba en primera fila. Y como dice, de 30 años. Entonces, termino esta charla, dije, este es el final de mi charla, no es el final de la ficcionación, porque esto sigue. Hay un apéndice poético y musical. Termino esta charla rindiéndole un homenaje y compartiendo esta fotografía del primer día de la vida en que mis padres comenzaron juntos. Y esto estaba en la pantalla, porque esta presentación fue con diapositivas. Ray fue el que estuvo pasando las fotos. La mayoría de las fotos de mis diapositivas están en el libro, pero no todas porque eran muchas, eran como 100. Acá no hay tantas. Entonces, este final tan emotivo fue dedicado a mi madre, por lo que acabo de decir. Y el final del libro, en el apéndice literario, el final del libro, es un poema de Carlos Avente, del doctor Carlos Avente, que, a ver, ¿dónde está la fotografía? A ver. Termina el libro con el apéndice literario. Él lo escribió en guaraní, es un poema que me dedicó el doctor Avente y se titula Tecó Pucabú. La traducción al español la hizo mi queridísimo amigo Tracy Lewis y la traducción es Vivir sonriendo. Para Teresa Méndez Feis, que no olvida su país, es lo que me dedicó el doctor Avente. Y acá está la foto del doctor Avente en una reunión en la Casa Paraguaya, cuando me hicieron un homenaje y me entregaron una banderilla y un diploma, otro homenaje. Y la versión musical de esto está con el código de QR, así que si ustedes ponen aquí el teléfono, van a ir al YouTube, que está ilustrado, que está musicalizado por Moncho, exacto. San Pedrano y primo, pariente, ¿no? Está muy linda la canción, escúchenla y está muy bien ilustrado,
por Ali Galeano, la que ilustra todos los cuentos y relatos en YouTube. No.
amor.